compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. En este día especial le damos las gracias al Señor porque nos concede el don de la vida. Hemos estado teniendo celebraciones muy bellas en los últimos días, aún en estos momentos tan difíciles. Recientemente, cerquita de nosotros, hemos podido celebrar la gran solemnidad de la Asunción de María Santísima y el nacimiento de San Óscar Arnulfo Romero. Porque Dios no nos abandona nunca. Y por eso queremos pedirle que disfrute este programa, porque lo que hoy va a escuchar va a ser algo maravilloso. Porque Dios siempre nos regala una tierra de esperanza. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Marcos 16:15. Ya son 32 años que Lumen El Salvador, evangelizando a través de los medios de comunicación, ha cumplido esta misión que Jesús nos dejó. La crisis actual nos ha afectado, pero confiamos en ayuda de corazones solidarios para que Lumen El Salvador continúe siendo un medio por el cual Dios dé fe y esperanza en las circunstancias que el mundo atraviesa. Con tu oración y donación evangelizarás a muchas personas. Dios te recompensará al 100 por 1. Puedes efectuar tu donativo a través de transferencias bancarias, PayPal, Pagadito o consulta otras formas al WhatsApp 7897-3140 o en redes sociales como Lumen El Salvador. Gracias por ser fe y acción. Lumen, somos todos. Las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos maravillosos del amor de Dios hacia el ser humano en medio del sufrimiento. Obviamente el centro de todo es Jesucristo, quien por amor al Padre y obediencia a Él, por amor a la humanidad, sufrió grandemente, se dejó triturar y por sus santas llagas hemos sido sanados. Y desde el Antiguo Testamento encontramos figuras que anuncian al Señor, como Job, personas que han pasado por momentos muy difíciles, pero que se han encontrado con la presencia del Señor ahí en el sufrimiento. Como he dicho, Cristo es nuestro máximo ejemplo. En estos días de dificultad, días de pandemia, esta epidemia a nivel mundial, días de cuarentena, días de problemas económicos, de enfermedades físicas, de muerte, encontramos la misericordia de Dios que pasa y siempre está con nosotros. Hoy escucharemos un testimonio maravilloso. Un hombre que muchos de ustedes conocen, el doctor José Ernesto Navarro, infectólogo, ministro de la Eucaristía, una persona de fe y que ha pasado por esta dificultad, esta tribulación del COVID-19. Él nos quiere compartir hoy su testimonio. Que la gracia de Cristo a través de las palabras y esta vivencia del doctor Navarro puedan llegar a nuestro corazón. Hoy nos encontramos visitando al doctor Ernesto Navarro, ya 54 años de ejercer la medicina y pues más que realzar su profesión, hoy venimos a conocer parte de su fe, de su testimonio de fe, sobre todo al batallar con una enfermedad que en estos últimos días nos está agobiando a nivel mundial. Hablamos del COVID-19 y pues sin menos preámbulos y dándole la bienvenida, doctor, gracias por recibirnos en su casa. Doctor, usted con su experiencia médica se encontraba en el servicio de la profesión y siendo también un hombre de fe, recibe la noticia de pues que da positivo a una prueba de PCR de COVID. ¿En qué momento llega esa noticia? ¿Cómo la toma el doctor? Pues
viene de jornadas cansadas a nivel laboral, viene de ver incluso pacientes quizás debatirse entre la vida y la muerte. ¿Cómo recibe, cómo lo toma el doctor Ernesto Navarro esta noticia? Bueno, para ese momento que me hago la prueba y me dicen que es positiva, yo había estado prácticamente aislado en mi casa previendo una infección, un contagio hacia mi esposa, en el sentido de que como yo estaba viendo pacientes con COVID, ya había visto como unos 30 aproximadamente, había visto pacientes graves, inclusive yo ya me había hecho 2 pruebas antes, no por el temor, sino que va bien como protección, en el sentido de que había tenido mucha exposición, como siendo médico, mucha exposición a pacientes y habían salido negativas. Y yo sabía que estaban negativas. Pero en esta ocasión yo tuve una fuerte sospecha que algo me estaba pasando. 2 días de sentirme agotado, débil, sin ganas de hacer nada y adormecimiento de toda la piel. Yo dije, esto es, como médico y viendo tanto paciente y conociendo el tema, pues yo dije, esto es COVID. Me hice la prueba y cuando yo la recibo, yo sabía que estaba positiva. Había tenido un contacto con un paciente, yo prácticamente siento que la infección la conseguí 12 días antes. El periodo de incubación puede ser hasta 3 semanas. Pero en este caso, usualmente la mayor parte de los casos se dan a los 3-5 días. Pero yo sabiendo que había tenido un paciente que murió de COVID con una neumonía severa, pues yo tenía la sospecha que algo me iba a pasar a pesar de que yo estaba completamente protegido. Entonces finalmente me dan la prueba y yo la tomé, no me ofusqué, no me sentí mal porque la sintomatología ya la tenía clínicamente, siendo médico, pues yo sabía que era eso. El tema es que aguanta uno los 7 días en casa, pero esto va progresando. Pero esa es la parte física. Pero en esos 7 días en casa empieza a haber algún estado de ánimo, alguna sensibilidad espiritual, de fe, porque de repente uno dice, ¿y si se lo paso a mi familia? ¿Hubo algún momento que el doctor sintió algún temor y sentir esa flaqueza espiritual como todo ser humano? Bueno, 2 cosas. En primer lugar, el temor mío de complicación. Y 2, a pesar de estar aislado en mi casa, el temor pues que puede haber habido un contagio hacia mi esposa. Eso me agobiaba, pero desde el punto de vista espiritual yo sentía que me sentía confortado. Me sentía fortalecido porque yo había estado orando desde antes, por supuesto. Y había estado orando fuertemente esos días. Y me daba Dios un fortalecimiento que yo prácticamente me estaba entregando en las manos de Él. Dije, se estaba entregando. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo sentía como que no me estaba pegando muy fuerte y yo, como persona, me sentía el fuertón, dijo, no voy a salir. Pero no es así la cosa. Si uno no se entrega desde el principio a Dios, ponerse en sus manos, uno está cometiendo una infracción con uno mismo. Yo creo que desde el principio uno debe hacerlo y eso es lo que hice paulatinamente hasta que finalmente voy a parar al hospital. Me sentía que me faltaba el aire y con mucha más razón lo digo sinceramente. Me sentí fortalecido cuando llegué al hospital, no me dio temor, a pesar que como médico uno sabe que cada día se va progresando cuál es el devenir de esto, hasta ir a parar a cuidados intensivos, es muy grave. Pero me sentí fortalecido, si bien es cierto, triste, ansioso y angustiado, pero espiritualmente puedo decirle con certeza, pero con mucha certeza, de que yo me sentía confiado en Dios, Espíritu Santo, Hijo, y también bajo el manto de la bendita Virgen María. Podríamos decir que hubo una píldora de fe llamada oración la que le dio esa fortaleza. Por supuesto, yo siempre pensé, y como ministro de comunión, yo he pensado siempre que la oración diaria, leer la Biblia, estar en la iglesia, sirviendo, es un fortalecimiento diario en cual la fe va uno conquistándola
o la fe me va conquistando a mí. Yo creo que lo que sucede es que uno va teniendo una estrechez de relación más cercana con Dios, y eso le va haciendo a uno que realmente, si bien es cierto que uno cree y que sabemos que Dios es intangible, pero sabemos que existe, esa fe incorporada al cuerpo de uno, y sabiendo que desde el mismo bautismo nosotros tenemos ese compromiso, aunque estamos pequeños, pero ya grandecitos no se explica, y va uno en el proceso de, digamos, de el catecismo, la confirmación, la primera comunión, y después tal vez se aleja uno en la adolescencia durante mucho tiempo, se aleja bastante de Dios por la misma edad, los grupos que uno platica, etcétera, pero a medida que pasa el tiempo y cuando tiene una juventud madura, uno empieza realmente a saber lo que es Dios. Muchas veces uno ha dicho, cuando uno ha hecho algo bueno, dice, yo lo hice. Y si está apartado de Dios, uno sigue hablando de eso, es decir, yo hice tal cosa. Yo hice, por ejemplo, en mi caso, cantidad de reconocimientos, viajes prácticamente por todo el mundo, dando conferencias, asistiendo a congresos, recibiendo honores, inclusive recientemente, dando docencia durante 25 años y haciendo cantidad de cosas y una vida mundana alrededor de uno con muchas tentaciones. A pesar de que ya se encontraba sirviendo como ministro de la comunión, pasa todo esto alrededor del doctor. Acuérdese que siempre las tentaciones van a estar ahí. Ahí va a estar siempre nuestro famoso enemigo, creyendo corroer nuestra fe, y va a estar presente siempre, para todos. Y retomando, en esa vivencia espiritual y de fe que se va adquiriendo, y en su caso, doctor, como usted lo dice, pues la tentación ahí está, el enemigo ahí está buscándolo, aunque uno trate de servirle al Señor, y quizás es cuando más aparece. Cierto. Doctor, entonces eso era lo que le mantenía de alguna manera el fortalecimiento en medio de la enfermedad. Hubo en algún momento de crisis ya profunda dentro de la enfermedad, en donde hubo ese miedo a la muerte que el mismo Señor lo pudo haber sentido incluso en la cruz, como ejemplo de que todos los seres humanos íbamos a pasar por ese proceso de miedo a la muerte. Por supuesto. Acá, si uno fuera médico, tal vez, y a pesar de una persona fortalecida con la fe, y que no sea médico, que no esté en el equipo de salud, posiblemente se deja llevar por todo lo que el médico está haciendo. Pero en el caso del médico, sabiendo el devenir de lo que puede pasar, en primer lugar, yo sabiendo que yo tengo varias comorbilidades, porque soy hipertenso, tengo próstata grande, tengo un problema en las piernas de circulación, desde el primer momento, cuando yo llamé a mi intensivista, el doctor Bello, que le agradezco mucho, ese hombre tuvo tener la sabiduría de Dios para que me sacara adelante, por supuesto con la mano de Dios. Y sentir como médico que va uno, si no va al patíbulo, pero siente que conociendo la enfermedad a fondo, que la enfermedad puede ir progresando cuando ya se manifiestan los primeros síntomas, y me empezaron a anticoagular, es decir, porque sabemos que esta enfermedad puede producir coágulos en el pulmón, en el cerebro, en cualquier parte, y es una complicación seria. Estaba anticoagulado cuando llegué al hospital, ya íbamos preparados, y sabiendo el doctor todas las enfermedades que yo tengo asociadas, tomando mis medicamentos sin dejarlos de tomar, y empezamos el tratamiento. Cuando empezamos ya el tratamiento en forma, ya conseguimos el plasma y otro medicamento que se llama tocilizumab, y me lo administran. Yo sabía que estaba en buenas manos, pero la mano de Dios sobre todo. Llega un momento, a pesar de estar fortalecido, que uno siente temor, miedo, ansiedad, sabiendo qué va a pasar el día siguiente. A pesar de estar orando, pero siente el temor no lo abandona, pero es un temor a Dios que uno lo logra sentir en el sentido de fortalecimiento, decir, bueno, nunca le dije cúrame, sino que le pedía de otra forma, diciéndole,
Señor, fortaléceme para que yo pueda pasar esta situación grave de crisis por la cual me encuentro en este momentito. Y empieza el sufrimiento personal de sentirse impotente desde el punto de vista físico y saber en ese momentito el sufrimiento familiar y de los amigos y los pacientes que uno tiene, pues a pesar de las oraciones de ellos me fortalecían, intercedían para que Dios escuchara todo eso. A pesar de todo eso, pues yo sentía también como que pudiese haber algo grave que me estaba pasando y podía fallecer. Y si Dios no hubiera estado ahí, si no hubiera conocido a Dios, el doctor, como muchos que se niegan a aceptar el amor de Dios y el refugio de Dios y creer que Él sí puede obrar en nuestras vidas, ¿qué hubiese pasado si en esos momentos no hubiera existido ese bastoncito llamado Jesús, llamado Señor, llamado Eucaristía, como se le quiera llamar? ¿Qué hubiera pasado, doctor, si Dios no hubiese estado? No sé. Lo que le puedo decir es que en ese momento yo me había entregado a las manos de Dios y le pedía a la Virgen Santa que me acogiera bajo su manto durante todo el tiempo, orando, pidiendo que el Espíritu Santo estuviera conmigo todo el tiempo. Yo lo sentí. Le voy a contar una anécdota en el momento grave, ya que me recordé, se lo voy a contar de esta manera. Una noche estaba en el 5º día de la hospitalización, que yo sentía como que me estaba grabando. Y una noche, como a las 10 de la noche, yo estaba boca abajo, porque la posición para ventilar mejor los pulmones es estar boca abajo, durmiendo boca abajo. Entonces yo empecé a orar y yo sentía que gritaba para mí mismo. Yo no sé si la enfermera me escucharon, pero yo sentía que decía: ayúdame, Señor, salgamos de esto. No decía salgo yo de esto, salgamos de esto. Y no lo va a creer, cuando yo decía eso y respiraba hondo, yo sentía que algo me empujaba aquí hacia adelante, como que me empujaba. Yo sentía que me empujaba algo cuando yo estaba orando y pensando en eso. Para sorpresa mía, me quedé dormido y esa noche, por cierto, estuve saturando, necesité más oxígeno. Y cuando yo siento que necesito más oxígeno, uno se abate más como médico, porque sabe que, bueno, si paso esta fase de una mascarilla o un catéter en la nariz, y si no tengo con eso me ponen otra mascarilla especial, y si no tengo con eso me ponen un CIPAC, otra mascarilla especial, y si no tengo con eso me ponen 50, 40 litros por minuto de oxígeno, yo no respondo, voy para cuidados intensivos. Y si voy a cuidados intensivos, tomar la decisión de intubación. No, eso como médico es el peor abatimiento que uno puede sentir. Es cuando empieza uno a decirle al Señor, nunca le dije cúrame, sino que yo lo pedía de otra manera. Yo le decía, ayúdame, fortaléceme. Y yo me sentía fortalecido. Pero a las 4 de la mañana del día siguiente, que yo sentí ese empujón como que estábamos sacando algo, no me lo va a creer. ¿Sabe qué pasó? Yo siento como que era una pesadilla, yo estaba soñando, pero se lo voy a describir de esta manera. Yo estaba, no sé si estaba medio dormido, cómo estaba, pero yo sentí como un relax, una tranquilidad cuando veo un manantial de agua clara, cristalina pasando, solo lo miraba y miraba las orillas de ese manantial bien claras. Era agua bien clara. Y de repente yo empiezo a ver como pedacitos, sino de carne, como muñequitos rosados, que se miraba como que el agua se los empezaba a arrastrar. Y los iba arrastrando y otros queriéndose agarrar de la orilla, pero eran tan chiquitos que eran cientos de esos, cientos. Y que entonces como que estaban queriéndose agarrar y el agua los estaba llevando. Yo siento que esa fue una visión y lo explicaría de esta manera. Lo que había pasado en la noche era como una solicitud a Dios, decirles, salgamos de esto. Y cuando yo veo ese manantial, la única explicación que hacía, bueno, a lo mejor estaban saliendo lo malo del cuerpo, se puede decir, incrédulamente, pero creo que eso es lo que pasó esa noche. Porque el día siguiente yo empecé a sentirme mejor y mejor.
siempre cuando digo mejor, pues siempre sufriendo, yo sabía que estaba grave. Es un testimonio muy bonito escuchar esta anécdota, porque fue todo lo contrario. Usted, como usted mismo lo dice, no sé si soñé, no sé qué estaba, pero tiene conciencia de que vio ese manantial, Sí, y claro, vio, claro. tuvo esa pequeña visión. Doctor, hubo como ministro de la comunión, hubo en esos momentos difíciles algún recuerdo o alguna imagen, algún flashback sobre la Eucaristía, sobre algún momento vivido con Jesús sacramentado, o hubo también alguna confrontación espiritual, sabiéndose que usted era servidor también del Señor? Pues me alegra que me haya preguntado eso. Y se lo voy a decir por qué. Resulta que mi esposa es ministra de comunión también. Y solicitó a nuestro párroco que me llevara la Eucaristía al hospital. Ella me la llevó. Yo la consumí por ser ministro también y haciendo la oración previa. Pero antes de eso, cuando me la llevaron, yo la tomé así y lo empecé como a apretar y lo sentí realmente que estaba conmigo, porque yo la sentí acá. Y entonces después cuando abro y antes de consumirla hice una oración que yo lloraba, pero en ese momento yo no lloraba porque me iba a morir o lloraba de tristeza, sino que lloraba de alegría que el Señor estaba conmigo en el momento de consumirlo. Fue una experiencia única, se lo puedo confesar de esta manera, que la sentí como quien dice, hoy sí, salgo de esto. Esa fue la impresión que me dio. Entonces, nunca dudé. Siento cuando uno tiene al Señor en sus manos y dice, si hay, depende de las especies que han, dice, sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si lo está dando a otra persona, es ser un privilegiado al ser eso. Y en esta ocasión, más privilegiado me sentí que mi esposa me la ha llevado con la anuencia del párroco y que yo la consumo. Fue un gozo, una solaz que me dio un sosiego de paz, tranquilo como usted no tiene idea. ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad de recibir la comunión? Solamente una vez. Solamente una vez. Pero ese día fue grandioso, se lo puedo decir. Fue el mejor día Mejor día. de todos en medio de la dificultad. Y si no quiero, y si yo quisiera recordar, llamémosle esa pesadilla y sufrimiento. Si yo la quisiera recordar, lo único que yo podría decir que me llenó de gozo y de alegría saber que estaba con el Señor, que no les quepa duda. El resto no quiero recordarlo, pero sentir la paz interior, saber que me estaba fortaleciendo espiritualmente y que me estaba cambiando a pesar de la fe que yo tenía para ese momento. Como lo dijo el Papa Benedicto, que ustedes lo saben muy bien, cuando hizo la convocatoria para el Concilio II, que dijo él en la convocatoria, decía lo siguiente: vivamos la vida de la fe. Y cuando la vida de la fe nace del nacimiento y del bautismo, esa es la vida de la fe. Y entonces, ¿cómo lograrlo? Bueno, estando más estrechamente cercano con Dios. Pero ¿dónde? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo? Bueno, lea el credo. El contenido del credo le está diciendo lo que es la fe. Cuando usted ve la vida, pasión y Cristo de Dios que está en el credo, uno ve realmente, palpa realmente lo que es Dios, porque hace sentir la fe. Entonces él pedía eso en ese momentito. Y hoy, ya que estamos hablando del 11 de agosto, quiero recordar a toda la población lo siguiente. Por algo se dio el 5 de agosto con la transfiguración. ¿Y qué es la transfiguración? Es un llamado a la conversión precisamente. Sobre todo en una pandemia, en ese momento es como una reflexión hacia Dios
para aquellos que están alejados, irse acercando, estrecharse con el Señor, como para tener una verdadera conversión que no ser de un día para otro. Eso lleva tiempo. La vida de la fe es toda la vida. Se construye y pedirle al Señor que nunca nos abandone. Puedo decir eso con mucha certeza. Doctor, esta pandemia nos viene a mover, nos viene a zarandear, como decimos en buen salvadoreño. Es buen momento para pensar en nuestra verdadera conversión y transfigurarnos. Por supuesto. Entonces, no lo veamos como un castigo de Dios, sino que veámoslo como una reflexión en el sentido de vivir la fe. Y se nos llama a la conversión con mucha más razón para iniciar para aquellos que no la habían iniciado. Y aquellos que la habían dejado un tiempo, reiniciarla y persistir en esa estrechez con el Señor para que nos fortalezca todo el tiempo. Y leer el credo, creo que es el credo el que siempre nos tiene que dar, por lo menos mi pensamiento. En ese sentido, pues, decir de que pedir a toda la población salvadoreña, a los cristianos católicos, que realmente hemos tenido la oportunidad de llamar a nuestro país El Salvador y tener a nuestro patrono Salvador del mundo, y que se da en medio de una pandemia, pues yo creo que el mejor llamado no puede ser en nuestro país, que estemos viviendo estos momentos hacia un llamado a través de la transfiguración, un llamado hacia la conversión y estar más cerca de Dios. Para ir finalizando, doctor, este testimonio de vida que usted nos da, usted hace poco en los medios de comunicación, en una entrevista que le hacían, ya recién salido también de esta situación del COVID, mencionó algo. Usted dijo, soy un hombre nuevo espiritualmente. ¿Puede mencionarlo, puede afirmarlo, que se lo debe a la comunión que lo levantó de esa cama? Bueno, no quiero alejarme del tema, pero yo puedo decir lo siguiente. Cuando yo tuve la primera entrevista con Moisés Urbina ahí por marzo sobre el COVID, yo lo dije, el mundo va a cambiar, ya todo el mundo lo decía. Y cuando decimos el mundo va a cambiar, todos vamos a cambiar. Y si nos referimos precisamente a los actos religiosos, yo pensé desde el punto de vista espiritual, todos vamos a cambiar. Y me puso la prueba a mí. Y esa prueba realmente lo hace a uno porque es vivido, no solo el sufrimiento, el dolor, lo físico, sino que el recuerdo de ir pasando casi desde el momento que usted nace, su niñez, adolescencia, viajes, prestigio, uno ya a la conclusión de decir, ¿y para qué tanta imagen? Si al final pues la vida es un soplo, como la canción dice. La vida es tan corta que nosotros tenemos que aprovechar cada segundo de la vida. Y cuando yo digo que me siento espiritualmente cambiado, cada segundo, cada minuto de esta segunda oportunidad que me ha dado Dios, yo lo dedico prácticamente a Dios y dándoles gracias por permitirme seguir viviendo y seguir ayudando a la gente. Perfecto, doctor. Agradecemos su tiempo para Lumen El Salvador y pues nada más que nos haga una invitación a seguir viviendo con fe, aunque no la tenemos presencialmente, cada Eucaristía y a traer siempre, cuando volvamos a la nueva normalidad que le llaman todos, una visita a Jesús sacramentado. Sí, yo creo que el tiempo nos va a decir y podamos tener un acercamiento más a nuestras iglesias y poderlo tener en presencia todos, la oportunidad de tener la Eucaristía, ya no en forma virtual, sino que sentir que me la ingiero y que lo tengo adentro. Todos tenemos a Dios adentro. Lo que pasa es que no escuchamos su llamado. Él nos llama, nosotros no lo vamos a llamar, Él nos llama. Pero llega un momento en que todos tenemos ese llamado por simples cosas. Y yo siempre he dicho que no es necesario pasar por una experiencia de salud tan grave como la que yo he pasado para tener fe. La fe se tiene que ir construyendo cada día, con la oración,
constantemente, irse fortaleciendo, creer. Si es creer, existe. Y si existe, me da fortaleza en mi interior. Esa es una cosa que no tenemos que olvidar. Toda la población, tomados de la mano de Dios, y todos los que creemos en la Virgen María, por supuesto, bajo su manto sagrado, podemos sentir ese fortalecimiento que nos hace salir adelante, que no le quepa duda. Y así como en medio de la dificultad el doctor Navarro se encontró todavía más con el Señor y nos ha dado su testimonio, así nosotros recibamos la presencia de Cristo, su misericordia, para que también nos convirtamos en testigos del Señor, en testigos de una tierra de esperanza. Reciba pues la bendición del Señor y prepárese también para la Eucaristía de hoy y de cada día, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder.